En tiempos electorales los gobiernos tienen la costumbre ancestral desde los caudillos de solamente atender las necesidades básicas de las localidades que más votos le representan. Esperé a que pasasen los días, porque tenía la esperanza de que algún analista deparara en esta omisión que cometió Danilo Medina en su más reciente discurso. Sin embargo, nadie lo hizo. Por eso, a continuación, acá en Impolíticamente Correcto, la plataforma que ya ha hecho costumbre de analizar las cosas desde un punto de vista muy tipo quinta pata, vamos a analizar la gran omisión que hizo Danilo Medina en dicho discurso y qué significa esto política y socialmente hablando. Ya es de dominio público el paquete de medidas que ha introducido Danilo Medina en su más reciente discurso. Se ha mantenido un debate sobre qué tan efectivo sería este paquete. Obviamente, la oposición con la voz cantante en el mismo. Pero me llama poderosamente la atención el hecho de que Danilo Medina se dirige en su discurso hacia la clase baja. Y que hasta cierto punto cuando habla del tema aquel de los 8.500 pesos para mitigar, ¿no? O poner su granito de arena en cuanto a los sueldos de los empleados, obviamente se está dirigiendo entonces a la clase alta. Pero hay una omisión social que hizo Danilo Medina que no podemos pasar por alto y vamos a analizar a continuación, comenzando con la siguiente pregunta. Presidente Danilo Medina, ¿y la clase media? ¿Pa' cuándo? Sí, lo acabas de escuchar. Danilo Medina omitió enteramente no solo mención a la clase media, sino que cuando se desmenuza el discurso en su totalidad, te percatas de que no hay una mención directa o indirecta a la clase media. Y este es un asunto socialmente hablando importante y preocupante, porque ya los economistas, por más novel que sea cualquiera, ¿no?, hasta el más summa cum laude o non plus ultra, destacan el papel, la importancia que tiene la clase media en la generación de riquezas, no solamente en un país, sino en todo el planeta Tierra. Esta clase es el motor de la economía. Y obliterarla o pasarla más bien por alto por parte de un mandatario en un discurso en el cual se supone que él mismo va a tocar todos los tinglados, por así decir, ¿no?, que componen la sociedad que le ha tocado dirigir, nos parece una omisión que es preocupante y que tenemos que analizar. Pero amén de eso, mucho más preocupante es que ningún otro analista hasta nosotros se haya percatado de esto. ¿Qué significa la omisión de Danilo Medina de la clase media en términos políticos? Bueno, pues eso va de la mano con otra pregunta. ¿Quién fue o cuál fue más bien la clase social que protagonizó las protestas en la Plaza de la Bandera y en el Trabucazo recientemente? No fue la clase baja, fueron los denominados popis, es decir, los muchachos acomodados de clase media que de manera inesperada pues cobran una conciencia política. Sabrá Dios qué sublación, qué metanoia pasó por la mente de esos muchachos que les permitió ir hasta allí de manera mancomunada y sistemática durante varios días. Podría uno entonces preguntarse, ¿es acaso esa omisión de Danilo Medina hacia la clase media en su discurso un asunto que se da adrede porque el individuo ha reconocido en esa clase como un elemento enemigo momentáneamente hablando de sus planes, estrategias y tácticas políticas? Es aquí donde la matemática
cobra más sentido que nunca en lo sociopolítico. ¿A qué me refiero? Bueno, pues al hecho de que la clase media en República Dominicana es una minoría, entre comillas, que a este minuto quizás no decide unas elecciones, pero la clase baja, que es la gran masa, sí las decide. Por eso, atendiendo a aquel esquema en el cual supuestamente en tiempos electorales los gobiernos de República Dominicana tienen la costumbre ancestral desde los caudillos de solamente atender las necesidades básicas o resolver los problemas de las localidades que más votos le representan. Uno podría pensar, podría hacer un ejercicio retórico de que quizás estas medidas van directamente focalizadas a resolver en lo inmediato los problemas de la gran masa, esa que decide con su voto quién se queda y quién se va del Palacio Nacional. Quizás de repente podríamos hacer un ejercicio en el cual dibujamos a un Danilo Medina ya pues programado mentalmente para resolverle sus asuntos a esa clase, porque esa clase, que es la mayoría, es la que decide en las urnas, y por eso quizás la omisión que hizo el mismo de la clase media, una omisión que no solamente se quedó en el discurso, sino que es palpable, porque una cosa es que tú digas voy a hacer esto, esto y esto, y en ese paquete tú tengas medidas también que van a paliar a la clase media, pero por asuntos técnicos de tiempo, de que el discurso no debe durar más de 20 minutos, por asunto de que incluso un error humano se te olvidó leer esa parte, pues hiciste la omisión. Pero en este caso, dado el discurso íntegro, nos percatamos de que en efecto no hay la más mínima referencia a la clase media. Entonces nos preguntamos si esto fue adrede o si simplemente Danilo Medina lo olvidó. Y si fue adrede, ¿cuál fue la base, digamos, de no tomar en cuenta a esa clase? ¿Tiene que ver acaso con que ya él sabe que en el seno de la clase media quizás el PLD no cuenta con la mayor intención de voto? Fíjense, señores, que una forma mediante la cual se entorpeció el tema de las protestas en la Plaza de la Bandera fue cuando la gente que se corresponde con o representantes de lo que se corresponde con el quintil más bajo de la población fue allí a jugar dominó, a bailar dembow, etcétera. En pocas palabras, a entorpecer y a debilitar la fuerza misma de esa manifestación. En la medida en que fue asistiendo una mayor cantidad de personas que no se correspondían con el estrato social de clase media, estas manifestaciones fueron perdiendo fuerza. Quizás por eso allí fue que se dio la presencia de Santiago Matías Alofoque. Muchos han especulado de que fue simplemente enviado por el gobierno. Eso históricamente en algún punto se sabrá. Pero esta omisión de Danilo Medina de la clase media, cuando uno trata de buscarle una razón de ser en términos políticos, pero cuando digo políticos no me refiero a lo político proselitista electoral, sino más bien a lo político como gerencia de lo social, la misma no tiene razón de ser. Simplemente a este segundo, todas las medidas paliativas del gobierno dominicano van focalizadas a la clase baja, y eso no es para nada criticable o reprochable. Lo que se podría criticar aquí es que no hay medidas contempladas para la gente de clase media, y eso es algo que simplemente pues escapa a todo sentido común de la gerencia política de la nación, del país que te ha tocado manejar. Quizás tan preocupante como el hecho de que ningún analista haya deparado en esa omisión, lo es también el factor de que en la clase política, en la oposición, nadie, ni Leonel Fernández, ni Luis Abinader, tampoco se percataron de la misma. Estamos hablando entonces de que la clase media no le importa a nadie en este país, porque de ser así,
pues yo me siento como individuo inmediatamente jodido. Y tú que me estás viendo a este segundo y que muy quizás seas de clase media, también tendrías razón y preocupación para estarlo. Porque ni el presidente, ni los políticos de oposición, ni la gente que hace opinión pública ha deparado en esa omisión. No me siento bien con ser yo el único que ha tomado o que ha visto ese detalle. Me parece algo fatídico porque a duras penas, por así decir, he logrado ascender socialmente hablando hasta colocarme como un individuo de clase media. Ponga usted clase media baja, clase media, pero bueno, clase media al fin. Y yo esperaba honestamente que el presidente anunciase también medidas, no sé cuál, ¿no? Pero medidas que ayudasen a la clase media a sobrellevar lo que estamos viviendo como país actualmente, como parte de un mundo que también se siente acongojado, ¿no? Y en el cual la salud pública de los estados y naciones que componen este globo terráqueo están enteramente comprometidos con lo que ya usted sabe que está ocurriendo, porque no solo es un asunto que nos llega en las noticias, los reportes desde otros países, sino que ahora nos ha tocado vivirlo a nosotros. Y queda la pregunta en el aire: ¿por qué Danilo Medina olvidó a la clase media? ¿Acaso ese olvido tiene que ver precisamente con el hecho de que él identificó que en esa clase media su partido, el partido de gobierno, no tiene la mayor intención de voto, y dicho olvido es más bien un castigo? Si te gustó el contenido, el análisis, simplemente suscríbete si no lo has hecho y comparte estos contenidos en todas tus plataformas sociales. Con eso es más que suficiente para que apoyes una forma diferente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Impolíticamente correcto, la visión de Aneudi Santos.